Ieri ad Assisi è stato beatificato Carlo Acutis, ragazzo quindicenne innamorato dell'Eucaristia. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Reino Unido. Aunque su familia es originaria de Lombardía, al momento de su alumbramiento, se encontraban en Londres por motivos laborales. Su padre, Andrea Acutis, es un expresidente de Vittoria Assicurazioni. Su madre, Antonia Salzano, venía de una familia que no practicaba ningún tipo de fe, aunque confesó que su tía había sido hija espiritual del Papa Pío XII. Según relata su madre, Carlo fue precoz, pues asegura que su hijo dijo su primera palabra a los 5 meses y comenzó a hablar desde muy temprana edad. Le hacía preguntas que ella no podía responder. Se le hacía curiosa la forma en que Carlo se desenvolvía, pues no era muy común la forma en que el pequeño Carlo se entusiasmaba siempre por aprender más. Su madre conoció a un párroco que le aseguró que Carlo había nacido para una misión especial en la Iglesia Católica. Su niñez fue absolutamente normal, un niño que le gustaba el fútbol, la bicicleta, los dibujos animados y jugar PlayStation. A los 7 años recibió su primera comunión en el monasterio de Bernaga en Perego. Carlo se interesó desde muy temprana edad en la Eucaristía, cuando solo había ido 3 veces a misa en toda su vida. Pero desde que recibió la primera comunión, rezaba el rosario y se confesaba. Pedía a sus padres que lo llevaran en peregrinación a lugares de santos y a sitios de milagros de la Eucaristía. Participaba a diario en las misas. Pasaba horas frente al Santísimo Sacramento. Decía que la Eucaristía era su autopista hacia el cielo. El chico pensaba que al estar ante Jesús y la Eucaristía, todos se hacen santos. Consideraba que cuanto más se reciba la Eucaristía, más se hacen semejantes a Jesús. Empezó a inculcar a sus padres la práctica de la fe católica. Durante su adolescencia, fue un chico muy inteligente que se convirtió en un experto en programación y diseño de páginas web. Creó un sitio web para documentar milagros eucarísticos y apariciones marianas. También realizó una exposición sobre los milagros eucarísticos que se difundió por todo el mundo. No solo era un aficionado a la programación de ordenadores, también era gran fan de montajes de películas. Además, era un voluntario con los más necesitados, con los niños y con los ancianos. Sono destinata a morir. En octubre del año 2006, cuando Carlos tenía solo 15 años, se enfermó de una gripa, un resfriado común. Sin embargo, una serie de estudios determinó que tenía leucemia promielocítica aguda, sin posibilidad de recuperación. El 2 de octubre su condición empeoró y recibió el diagnóstico en la clínica de Marchi de Milán. Poco después, fue trasladado al Hospital San Gerardo de Monza, una ciudad situada al norte de Italia. El martes 10 de octubre de 2006, Carlos pide recibir la unción de los enfermos y la Eucaristía con la certeza de que moriría pronto. Al día siguiente, entró en coma por una hemorragia cerebral. Fue declarado clínicamente muerto a las 5 de la tarde y su corazón dejó de latir 2 horas después. Carlos se fue de este mundo el 12 de octubre del año 2006. Momentos antes de entrar al hospital, Carlos le dijo a su madre: «De aquí ya no salgo vivo». Una enfermera que lo atendió dijo que cuando le preguntaba cómo se sentía, debido a que la leucemia era tan dura que no le permitía moverse, él decía: «Bien, hay gente que sufre más, no despiertes a mamá, estoy bien». Además, antes de morir le dijo a su madre que ella volvería a tener hijos y que él le daría señales, pues en ese momento Carlos era hijo único del matrimonio de Antonia y Andrea. Años después de la muerte de Carlos, su madre Antonia Salzano dijo: «Carlos se me apareció en sueños y me anunció que volvería a ser madre. Al poco tiempo, me quedé embarazada de mellizos». Lo increíble es que la fecha de nacimiento pronosticada por el médico fue exactamente el día de la muerte de Carlos. Meses después, nacerían los hermanos de Carlos, los mellizos Francesca y Michelle. Inicialmente, Carlos fue enterrado en el cementerio de Ternengo, en la región italiana de Piamonte. Sin embargo, en enero de 2007, su cuerpo fue trasladado al cementerio de Asís, una ciudad que alberga la tumba de San Francisco de Asís, y es que ese fue un deseo del propio Carlos. El 23 de enero de 2019 se exhumó el cuerpo de Carlos, y el 6 de abril del mismo año fue trasladado a la parroquia de Santa María la Mayor, también conocida como el Santuario del Despojo, en la misma ciudad de Asís. Cuando descubrieron el cuerpo de Carlos Acuti, se dieron cuenta que el cuerpo se encontraba bastante bien conservado. Los restos mortales del joven se podían observar como si el joven estuviera dormido. Vestía unos vaqueros,
unas zapatillas deportivas y una sudadera azul, lo que la gente lo catalogaba como algo milagroso. Realmente su cuerpo parecía incorrupto. Rápidamente, las redes sociales daban la noticia del cuerpo totalmente bien conservado sobre Carlos Acuti. Gracias a esto, después de la euforia en las redes sociales, el monseñor Domenico Sorrentino negó todo eso y dijo lo siguiente: en el momento de la exhumación, el cuerpo se encontró en el estado normal de transformación típica de la condición cadavérica. Fue tratado con aquellas técnicas de conservación en integración que se practican habitualmente para exponer los cuerpos de los beatos y de los santos con dignidad para la veneración de los fieles. La operación se llevó a cabo con arte y amor. La reconstrucción de la cara fue tratada con una máscara de silicona, que fue particularmente exitosa. Además, con un tratamiento específico, se logró recuperar la preciosa reliquia del corazón que se utilizará el día de la beatificación. Así lo explicó Sorrentino. Como bien se sabe, para que una persona sea canonizada y sea formalmente un santo, primero tiene que ser un beato. Pero, ¿cómo fue el proceso de la beatificación? Pues bien, para ser beatificado, debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, haber vivido una vida santa con virtudes cristianas heroicas. Haber obtenido un milagro por intercesión, cosas que Acutis cumplía según la Iglesia Católica. El joven fue beatificado el sábado 10 de octubre tras las afirmaciones de milagros y un seguimiento de las autoridades eclesiásticas. Al beato Carlos Acutis se le atribuyeron 2 milagros. Uno es la curación de un niño brasileño de 7 años con un trastorno pancreático muy raro. El niño se curó tras entrar en contacto con una reliquia de Acutis, un trozo de una de sus camisetas. El Vaticano aprobó este milagro en el año 2020. Y el segundo milagro es la curación de una joven costarricense de 21 años, Valeria Valverde, que sufrió un traumatismo craneoencefálico tras caerse de su bicicleta. La madre de Valeria peregrinó a la tumba de Carlos Acutis en Asís, oró al joven influencer para la recuperación de su hija, que estaba en un estado muy delicado, y su hija comenzó a respirar por sí sola ese mismo día. El Vaticano confirmó este milagro el 23 de mayo de 2024. El proceso de beatificación fue iniciado por el cardenal Angelo Scola en la Arquidiócesis de Milán el 13 de mayo del año 2013. El 24 de noviembre de 2016, la investigación diocesana se envió a Roma para ser estudiada por la Congregación para las Causas de los Santos. Tras el informe positivo de las distintas comisiones el 5 de julio de 2018, en reconocimiento de sus virtudes heroicas, el Papa Francisco lo declaró venerable el 21 de febrero del año 2020. Esto tras un análisis de una comisión de médicos y la Congregación para las Causas de los Santos. El Papa Francisco aprobó un milagro atribuido a la intercesión de Carlos Acutis. Este milagro es el niño brasileño de 7 años, sanado por la prenda de Acutis que permitió iniciar su proceso de beatificación. El 23 de mayo de 2024, el Papa Francisco autorizó al Dicasterio de las Causas de los Santos a promulgar el decreto relativo al reconocimiento de un segundo milagro atribuido a la intercesión del beato Carlos Acutis y por tanto se abrió el camino para su canonización con fecha y lugar para establecerse. Carlos Acutis amaba a todos los santos, pero la Virgen ocupaba un puesto especial en su corazón y la definía como la única mujer de su vida. El santo que estaba particularmente ligado al joven era Bernadette de Lourdes. Aunque se espera que el proceso de canonización se lleve a cabo en el año 2025, se le considera desde ya el patrono de los programadores o de los jóvenes, así como de los influencers. Otros lo llaman el ciberapóstol de la Eucaristía o el primer influencer de Dios. Sí, suena raro, pero será Carlos Acutis el primer santo millennial. Un applauso al nuovo giovane Beato Millennials. Entre los libros sobre el joven Acutis podemos encontrar Carlos Acutis, un genio de la informática en el cielo, de la autoría de Nicola Gori. Carlos Acutis, un santo para los jóvenes escrito por Prevo Russo, y El secreto de Carlos Acutis, escrito por su madre Antonia Salzano y Paolo Rodari, entre otros libros. Además se proyectó su película, El cielo no puede esperar, película española basada en la vida del joven, del año 2023 bajo la dirección de José María Zavala. Su madre, Antonia Salzano, presentó la película en algunos países de América Latina y Europa. Actualmente, el cuerpo del beato Carlos Acutis reposa en su país de origen, en la iglesia de Santa María Maggiore, en Asís. Muchas personas están molestas con la canonización de Acutis porque no conciben que un santo sea un programador. Esta situación les parece una aberración. ¿Tú qué opinas?